ya caen en el ridículo. Y por el contrario, están reconociendo la confianza que a nivel mundial presenta el Ecuador. Pero como es China, ahí está mal. Por si acaso, China financia a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también está claudicando soberanía frente a China. Los críticos dicen que un aumento que viene fundamentalmente del sector público del país y que está financiado por China. Fíjese las críticas que le hacen a su gobierno. El entorno en que se están haciendo las cosas no es el más favorable para la inversión privada de largo plazo. Las empresas están ganando mucho dinero ahora por el crecimiento económico, pero tienen sus dudas, tienen sus aprehensiones, sus incertidumbres sobre qué va a pasar a mediano plazo. Entonces, en estos momentos debería haber una gran inversión privada para aprovechar la infraestructura más grande, para poder ampliar las fábricas, la producción, etcétera, y eso no se está dando. Entonces, señor presidente, ¿cómo contesta a quienes apuntan a que hay mucho más crecimiento en el sector público, que el sector privado, si bien crece, no crece a la misma proporción? ¿Por qué no despega? Ahí hay algunas inexactitudes. Yo no comparto que no hay inversión privada. Que me muestre las cifras Walter Spurrier. En todo caso, lo que sí es cierto es que hay una importante inversión pública. Eso no es malo, eso es bueno. Tenemos el coeficiente de inversión pública producto más alto de América Latina, cerca del 14%. Ha habido periodos en que toda la inversión pública y privada ha sido 14%, incluso llegó al 13% en los años 80. Hoy, la inversión total, por eso no concuerdo con Walter, supera el 30%, cuando los estudios dicen que el 23-25% es necesario para mantener el crecimiento. Estamos muy por encima de esa tasa de inversión, de ese coeficiente de inversión PIB. Esas son buenas noticias. Y no es como se dice, la inversión pública desplaza la inversión privada. Hacer un nuevo carretero, energía hidroeléctrica, ¿desplaza a la inversión privada o atrae inversión privada? Ahora, hay sectores privados, eso es lo que llama eufemísticamente Walter Spurrier, dudas, incertidumbres, que si no controlan al gobierno no van a invertir, porque de esa manera sobrevivían, eran los buscadores de renta. Esa gente que no invierte, no nos interesa, pero los inversionistas y empresarios de verdad, que quieren crear, arriesgar, que tienen fe en su país, están invirtiendo. Porque saben que es un buen gobierno, pero hay gente que si no es su gobierno, que mandan al presidente, mandan al ministro de Economía, al ministro de Industria, no va a invertir, en buena hora que no invierta. El argumento de ellos es, el crecimiento realmente de una economía viene del sector privado. Y en definitiva, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Usted está de acuerdo? Pero si el crecimiento está viniendo del sector público y del sector privado, ¿usted cree que solo el sector público puede hacer crecer 9% una economía? Si así fuera, todos los países estarían creciendo al 9%. O sea, ¿se siente cómodo que la inversión pública se maneje a los niveles que se están manejando? Ojalá se pueda duplicar. Y eso hace duplicar la inversión privada. Saquémonos esos esquemas ideológicos que no resisten el menor análisis, que se llamaba en los libros de texto el crowding out. Era fundamentalismo ideológico, neoliberal. Explíquenos eso para... Crowding out es efecto expulsión. Si usted invierte en lo público, desplaza inversión privada. Falso. Una grande mentira con que envenenan a los chicos que estudian economía y no entienden bien todavía las cosas. Eso asume spot, inmediato, este momento, y pleno uso de los recursos. Cuando usted tenía miles de millones de dólares, por ejemplo, del IES o de la propia reserva del país fuera del país, que era ahorro nacional financiando a Miami, primero no hay full empleo. Segundo, en el mediano no hay completo uso, full employment, perdone que uso algunos anglicismos, no hay pleno uso de los recursos. Entonces hay margen para que invierta más el sector público sin que desplace el sector privado. Y segundo, en el mediano y largo plazo, le insisto, una hidroeléctrica, para tener mejor energía y más barata, ¿expulsa crowding out o atrae crowding in, inversión privada? Entonces lo que estamos haciendo es atrayendo inversión privada. Le doy unas cifras de materia de inversión extranjera directa. Precisamente, según esas cifras, Ecuador tiene uno de los niveles más bajos de la región. Según cifras de la CEPAL, en el 2010 fue de 164 millones de dólares, mientras en Perú fue de 7.328 millones de dólares y en Colombia 6.760 millones. En Ecuador, según CEPAL y el Banco Central Ecuatoriano, en el 2010 la inversión extranjera directa fue de 164 millones y entre enero y octubre del 2011, 386 millones de dólares. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno, el presidente Correa, para cambiar esta situación? Pero Jorge, para que vea la inconsistencia y la cifra. Si eso es cierto, es mentira lo de China. Porque entonces, ¿cómo llamamos a toda la inversión china?
¿Cómo se llama? Inversión marciana, ya no hay inversión extranjera. Uno de los argumentos es la inversión china. En realidad, si son algunas empresas privadas, en realidad las empresas privadas son, entre comillas, empresas públicas chinas. O sea, pero es inversión extranjera, pues así sea público o privada. Pero inversión extranjera privada. ¿Sabe cuál es el problema? Revise la metodología, cómo se estima la inversión extranjera. Son flujos de capitales. Entonces, si yo liberara capitales, como antes, que es lo que ha hecho quebrar a países enteros, capitales de golondrina, entran y salen capitales, y cada vez que entran cuentan los capitales. Así es la metodología. Entonces, entraron miles de millones de capitales, pero eso no es inversión, eso no está creando prosperidad, no está creando empleo, no está pagando impuestos. Por el contrario, desestabiliza las economías, más aún una economía sin moneda nacional. Nosotros hemos minimizado, precisamente para apuntalar la dolarización, pero incluso si no hubiéramos tenido dolarización, era algo sano para la economía. Todos los estudios muestran que una de las reformas neoliberales más nefastas ha sido la alta movilidad de capitales, sobre todo para las economías pequeñas y pobres como la ecuatoriana. Hemos minimizado esa movilidad de capitales, porque entraban y salían capitales. Hemos puesto el impuesto a la salida de capitales para evitar 5%. esa especulación. Entonces todo eso derrumba las cifras de inversión extranjera. ¿Qué nos interesa? Se necesita construir un nuevo sistema, cómo contabilizar la verdadera inversión extranjera. No toda inversión extranjera, como se le está contabilizando, es buena. Por el contrario, puede ser altamente perjudicial. ¿Cuál es la inversión extranjera que nos interesa a nosotros? Esa inversión que venga del extranjero a poner una fábrica pagando, con trabajadores, pagando impuestos, generando valor agregado nacional, que reciban su justa compensación por su inversión, las utilidades, pero que genere producción nacional, empleo, impuestos. Hay que contabilizar esa inversión. Lo que están contabilizando son los flujos de capitales y eso no nos interesa. Sus detractores también identifican la decena de reformas tributarias que usted hizo en su periodo. Tractores mentales creo que tienen algunos. Los detractores en una sola palabra identifican precisamente la decena de reformas tributarias que hubo en su periodo como un posible elemento de alguna forma, desalentar la inversión extranjera. ¿Seguirá habiendo reformas? ¿Habrá estabilidad? ¿Ya pararon las reformas? Bueno, mire, tenía pensado una nueva reforma para reducir impuestos, pero acogiendo la recomendación de esos detractores, no la vamos a presentar entonces. Los tractores son inversión extranjera. Es que hemos disminuido impuestos. Lo que pasa es que ahora están pagando impuestos lo que siempre evadieron. Es uno de los récords mundiales que tenemos. Hemos aumentado 104% la recaudación tributaria. Pero en todo caso, les pongo ejemplo. Cuando yo llegué al gobierno, había impuesto 5, 10% a las llamadas telefónicas, ya no lo hay. Había impuesto 10% al sector comercial en las planillas de luz, ya no lo hay. Había impuesto por girar cheques para financiar fundaciones privadas, ya no los hay. No había deducción de gastos personales en el impuesto a la renta. O sea, si usted era un padre de familia con 6 hijos, su suegra enferma que la mantenía, y ganaba lo mismo que un soltero sin ninguna responsabilidad, pagaba el mismo impuesto. Hoy es deducible los gastos de salud, educación, alquiler, etc. Todas esas son reducciones de impuestos. Como teníamos con el impuesto a las corporaciones, utilidades corporativas, más el reparto de utilidades, que es 15% de los trabajadores, eso nos da una tasa implícita de 36.25, de la más alta de la región, estamos reduciendo el impuesto a corporaciones. El próximo año va a caer en 22%. Ha habido reducción de impuestos. Lo que hemos hecho es recaudar impuestos. Y saben que con nosotros no se juega y ya no pueden evadir. Esa ha sido la reforma. Y han sido tan buenas. Usted entrevistó a Alicia Bárcena en la CEPAL. Pregúntele. Pone de ejemplo el sistema fiscal tributario ecuatoriano como ejemplo de eficiencia y justicia. Precisamente el director del Servicio de Rentas Internas, al señor Carlos Mar Carrasco, y quisiéramos compartir precisamente lo que nos dijo al respecto. Estos 5 años han sido, yo diría, fructíferos para el país. Hemos logrado, a través del fortalecimiento de la cultura tributaria, de la construcción de ciudadanía fiscal, incrementar de manera significativa la recaudación, pasando de 4.600 millones en el año 2006 a 9.561 millones en el año 2011, de una presión tributaria del orden del 11% a una presión tributaria fiscal de 14.8%. Hemos crecido más de 3 puntos en la llamada presión fiscal, que yo prefiero llamarla contribución fiscal. ¿Hasta cuándo? El Plan Nacional de Desarrollo nos plantea una meta al año 2013, llegar a una presión fiscal del 15%. Estamos a 2 décimas, seguro que vamos a llegar allá y probablemente un poco más. Es que las demandas sociales son muy fuertes y se requiere. Pregunta de frente. Señor presidente, ¿usted va a aumentar los impuestos?
No, vamos a recaudar mejor los impuestos. Y cada vez vamos a optimizar el sistema tributario. ¿Qué es la presión fiscal de que habla el señor Carrasco? El porcentaje de recaudación de tributos sobre el PIB. O sea, por si acaso, Latinoamérica, todavía estamos por debajo de los niveles de Latinoamérica, está un 16%. Aumenta la recaudación, pero estamos llegando a 14%. Pero no los impuestos. Los países desarrollados tienen más del 20%. No va a aumentar los impuestos. Recaudación y afinar. Siempre se puede seguir mejorando el sistema tributario para ser más eficiente y más justo, para que el que más tenga, más pague, no el que menos tiene, pague más. Pero mire, yo soy modesta parte especialista en esto. Una de mis especializaciones es política fiscal, sector público, economía pública. E incluso trabajaba en reformas fiscales en América Latina como asesor en algún momento del PNUD. Y el ejemplo de esto, de éxito, era Guatemala, que había aumentado su presión fiscal 0.25% al año, sin crecer tanto como nosotros. Porque presión fiscal, insisto, ingreso tributario sobre total de PIB. El denominador, el PIB, en el caso ecuatoriano está creciendo muchísimo. Entonces el coeficiente es más difícil que crezca. Era el ejemplo, 0.25% anual. Nosotros lo hemos hecho crecer alrededor de 0.8% anual. Quiere decir que... O sea, 3-4 veces más que el ejemplo para América Latina. Presión fiscal puede ser dos elementos. Como usted dice, mejorar la recaudación, pero también puede ser aumento de impuestos. Por supuesto. Y yo le repito la pregunta, ¿usted piensa aumentar los impuestos? Es que, no, lo que hemos hecho es que ese es un buen punto. O sea, el incremento de la presión fiscal puede venir porque incrementaron tasas impositivas o mejoró recaudación o ambas. Nosotros en promedio hasta hemos disminuido tasas impositivas. Lo que hemos hecho es mejorar muchísima recaudación, pero impresionante. Estamos recaudando 5.000, antes se recaudaban 4.600 millones. Estamos recaudando casi 5.000 millones adicionales. De ahí viene la inversión pública sin endeudamiento que los opositores no quieren reconocer. Un tema también polémico que usted ha generado a través de decisiones que ha tomado, como pudo haber sido... Pero perdón, Jorge, es que yo sí le veo a usted también un prejuicio ahí, como que si cobrar impuestos es malo, cobrar impuestos es bueno, siempre y cuando se lo haga bien. ¿Para el Estado? No, para todos. ¿Y para doña María sacarse más plata del bolsillo? Para todos, es lo que se llama acción colectiva, porque incluso si hubiéramos puesto un centavo del más pobre al más rico, cada día, desde que inició este gobierno, tendríamos 200 nuevas escuelas del milenio, beneficiándonos a todos. Eso se llama acción colectiva. Yo le pongo un ejemplo. Bueno, caigamos en el fundamentalismo neoliberal y mañana digamos, el pago de impuestos es voluntario. Vamos a ver si la gente está mejor o peor. Va a estar peor. Entonces, son cosas buenas, no son cosas malas. Se ha satanizado los impuestos. Vaya a ver a cuánto cobran impuestos los países desarrollados. Vuelvo entonces a lo que estaba planteándole, señor presidente. Muchos de los cambios que usted ha planteado, que han sido polémicos, como pudo haber sido la renegociación de los acuerdos con las petroleras, como pudo haber sido el pago de la deuda. ¿Polémico para quién? Para transnacionales, porque para el país indudablemente fueron extraordinariamente Entonces, buenos. Usted ha hablado del tema de lo legal y lo legítimo. Y, de alguna forma, ese tema se dio vuelta a la página. Ha quedado entonces, digamos, la jurisdicción judicial, las leyes de este país establecidas en forma definitiva, o puede haber temor de que el señor presidente Rafael Correa vuelva con esa disyuntiva de qué es legítimo y qué es legal y que se cambien las reglas del juego sobre la marcha? Si se refiere a la deuda externa, era ilegítima e ilegal. Si se refiere a leyes impuestas por el Fondo Monetario como la Ley de Transparencia Fiscal, que ilegalizó la inversión, es decir, nos impuso que el gasto público podía crecer solo 3% anual. Así sea para hidroeléctrica, para refinería, solo en el incremento de sueldo se le iba ese 3%. ¿Qué significaba eso? Si Bill Gates venía y decía, tenga 10.000 millones Ecuador para que financie lo que quiera, le tenemos que decir no, muchas gracias porque rompemos la ley. Va a superar el 3% el incremento del gasto. ¿Cuál era la economía política detrás de estas leyes legales, pero ilegítimas? Ahí tenemos un ejemplo de ilegitimidad. Que todo lo haga el sector privado y que todo el excedente vaya para servir la deuda, porque era lo único que no tenía límite. Se exceptuaba ese límite, el servicio a la deuda. Entonces ahí tiene un ejemplo de algo legal, pero ilegítimo. Yo como ministro de Economía, por supuesto, cambié esa absurda ley. Entonces, esto va a seguir cambiando. Estamos en una revolución en Ecuador, Jorge. Estamos reinstitucionalizando el país, pero le he dado ejemplos de la institucionalidad, entre comillas, que existía, que era parecida, con todo respeto, a lo que está viviendo España. La total supremacía del capital sobre los seres humanos. Y estamos en un cambio de época donde aquí la supremacía la tiene el ser humano. Entonces, por supuesto que seguirán cambiando las instituciones, las leyes, en función del ciudadano, del ser humano, de la grande mayoría. Entonces, abogado del diablo, yo soy inversionista, soy representante de la industria privada o inversionista extranjero, y yo tengo temor
de que el señor presidente Rafael Correa se levante mañana de mañana y decida qué es lo que él califica como legal o legítimo.